Me llamo Michael y mientras crecía siempre supe que era el hijo no deseado. Mi hermana pequeña, Emily, 3 años menor que yo, era la niña de los ojos de nuestros padres. Era todo lo que querían, brillante, obediente, la hija perfecta. Yo era todo lo contrario, o eso me hacían sentir. Nuestros padres, Elizabeth y John, nunca ocultaron su favoritismo. Emily era colmada de afecto y elogios, mientras que yo acechaba en las sombras, ansiando una semblanza de su amor. Recuerdo verlos reír y jugar con ella, preguntándome qué tenía yo de malo para no ganarme el mismo afecto. Tenía 8 años cuando me di cuenta por primera vez de que mi existencia era para ellos más una carga que una alegría. Cada logro mío era recibido con indiferencia, cada error magnificado y criticado. Me sentía como un extraño en mi propia casa, un paria en la familia en la que había nacido. El contraste en el trato que recibíamos era enorme. Los cumpleaños de Emily eran grandes celebraciones, mientras que los míos a menudo se olvidaban o se reconocían con un simple gesto de la cabeza. Nuestros padres se mostraban orgullosos en las obras de teatro del colegio de Emily, pero a mis partidos de fútbol no asistían y mis victorias pasaban desapercibidas. A medida que crecía, la distancia emocional entre mis padres y yo aumentaba. Me volví rebelde y a menudo me metía en líos en el colegio, esperando, de alguna retorcida manera, llamar su atención. Pero lo único que conseguía eran reprimendas y la amarga verdad de que nunca me habían querido. El dolor de ser el hijo no amado es indescriptible. Es un dolor constante, un vacío que nada parece llenar. Fue una infancia marcada por la ausencia de afecto, unos cimientos construidos sobre las arenas del abandono. En retrospectiva, aquellos años fueron un borrón de soledad y un anhelo desesperado de aprobación que nunca llegó. Mi hermana, inconsciente de la disparidad en el trato que recibíamos, creció feliz y amada, mientras yo luchaba en la sombra, intentando encontrar mi lugar en un mundo al que sentía que no pertenecía. Mi adolescencia se vio empañada por una profunda necesidad de validación por parte de mis padres, Elizabeth y John. Ansiaba el amor y la atención que prodigaban a Emily, mi hermana pequeña. Ella tenía 15 años y prosperaba bajo su adoración, mientras que yo, con 18, me sentía como una extraña en mi propia casa. En un intento desesperado por llamar su atención, me sumergí en actividades académicas y extraescolares, con la esperanza de despertar en ellos algún atisbo de orgullo. Me quedaba despierta hasta tarde, estudiaba sin descanso, ganaba debates escolares e incluso participaba como voluntaria en servicios comunitarios. Pero no importaba lo que consiguiera, nunca parecía suficiente. Recuerdo vívidamente el día en que gané un prestigioso concurso de ciencias. Fue un logro importante, uno que pensé que por fin haría que me vieran. Corrí a casa con el diploma en la mano y un atisbo de esperanza en el corazón. Cuando les entregué el certificado, su reacción fue una fría salpicadura de realidad. «Está muy bien, Michael, pero recuerda que los logros no definen a una persona», dijo mi padre, John, con indiferencia, sin apenas mirar el certificado. Mi madre, Elizabeth, se mostró igualmente desinteresada. «No dejes que se te suba a la cabeza. Mantén la humildad», observó, y su atención volvió rápidamente a Emily, que hablaba de su próxima obra escolar. La decepción fue aplastante. Sentía que, hiciera lo que hiciera, siempre estaría a la sombra de Emily, nunca lo bastante buena, nunca merecedora de su amor ni de su orgullo. El punto de inflexión llegó una noche, durante una acalorada discusión. Frustrada y dolida, me enfrenté a ellos. «¿Por qué? ¿Por qué nunca te importa lo que hago? ¿Qué me pasa?», exclamé, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. La respuesta de mi padre fue un golpe que no esperaba. «Michael, nunca planeamos tenerte. Fuiste un accidente. Cumplimos con nuestro deber contigo, pero nunca quisimos tener un segundo hijo», dijo, y sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La revelación fue como un rayo. Toda mi vida lo había sentido, pero oírlo confirmado fue demoledor. No me querían, era un accidente, una carga. Aquella noche decidí que ya no buscaría su amor. Me di cuenta de que su validación no era la medida de mi valía. Empecé a distanciarme emocionalmente y a centrarme en mis planes de futuro. En cuanto terminé el instituto, decidí irme a la universidad, a otra ciudad.
Elegí estudiar Derecho, un campo por el que había desarrollado interés. Era mi escapatoria, mi oportunidad de empezar de nuevo, lejos de la sombra constante del rechazo. Al irme de casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por ser por fin libre para encontrar mi propio camino, y tristeza por el vínculo familiar que sabía que nunca tendría. Mis padres no se opusieron a mi marcha. De hecho, parecían indiferentes, como lo habían sido toda mi vida. En una ciudad nueva, con gente nueva y nuevos retos, esperaba dejar atrás las cicatrices de mi infancia. No sabía que el viaje que me esperaba estaría lleno de pruebas y triunfos. Al llegar a la bulliciosa ciudad para empezar mis estudios de Derecho, sentí una sensación de liberación. Ya no era Michael, el hijo ignorado o el hermano no deseado. Aquí era un joven adulto más, deseoso de labrarme un futuro a mi manera. La vida universitaria contrastaba con mi vida familiar. Prosperé en el ambiente académico y encontré consuelo en los libros de derecho que no me juzgaban por mi origen familiar. Hice amigos, me uní a grupos de estudio y por primera vez sentí que pertenecía a algo, pero las sombras de mi pasado persistían. La carga emocional de haber sido una niña no deseada me había dejado profundas cicatrices. Tenía dudas sobre mí misma y un miedo persistente al rechazo. A pesar de mis logros, siempre tenía la persistente sensación de que no era lo bastante buena. Recuerdo una noche en particular, sentada sola en mi pequeño dormitorio, cuando la realidad de mi situación me golpeó. Había escapado de los confines físicos del hogar de mi infancia, pero la carga emocional seguía conmigo. Entonces me di cuenta de que si quería avanzar de verdad, tenía que abordar esas batallas internas. Esta constatación marcó el inicio de mi viaje para superar mis traumas infantiles. Empecé a asistir a sesiones de terapia en la universidad, una decisión difícil pero necesaria. Las sesiones eran duras, a menudo me dejaban emocionalmente agotada, pero también eran catárticas. Gracias a la terapia, empecé a desentrañar las capas de dolor y abandono. Aprendí que mi autoestima no estaba ligada a la validación de mis padres. Empecé a entender que su incapacidad para quererme era un reflejo de sus limitaciones, no de las mías. A medida que avanzaba en la universidad, encontré un sentido a mis estudios de Derecho. Las complejidades de la ley, la lucha por la justicia y la equidad resonaban en mí. Lo vi como una forma de ayudar a otros que podrían haberse sentido impotentes y sin voz, igual que yo me había sentido en mi propia familia. Mi confianza crecía con el paso de los años. Me volví más asertiva, más dispuesta a expresar mis opiniones y menos temerosa de ser descartada o pasada por alto. La transformación no fue de la noche a la mañana, pero con cada paso me alejaba de las sombras de mi pasado. Cuando me licencié, era una persona distinta del joven inseguro que se había marchado de casa de sus padres. Tenía una licenciatura en Derecho, un grupo de amigos que me respetaban y valoraban, y lo más importante, un sentimiento de autoestima que nadie podía quitarme. Decidí quedarme en la ciudad después de graduarme y acepté un trabajo en un bufete de abogados pequeño, pero de buena reputación. Era un nuevo capítulo en mi vida, lleno de posibilidades y de la promesa de un futuro que había construido para mí. Mientras me adaptaba a mi nuevo trabajo, de vez en cuando pensaba en mis padres y en Emily. Todavía había una parte de mí que anhelaba una conexión familiar, ese vínculo que me había perdido de niña. Pero había aprendido a aceptar que algunos vacíos no podían llenarse, y en su lugar me centré en crear una vida llena de personas y actividades que me aportaran alegría. Mis primeros años como abogada fueron una época de profundo crecimiento personal y profesional. Estaba decidida a dejar huella en el ámbito jurídico, impulsada por el deseo de defender a quienes, como yo, se habían sentido alguna vez impotentes. El bufete al que me incorporé se especializaba en derecho de familia, y me llenaba de satisfacción ayudar a otros a superar sus conflictos y retos familiares. Sin embargo, trabajar en derecho de familia a menudo me traía recuerdos de mi propia familia fracturada. Veía reflejos de mi yo más joven en los clientes a los que ayudaba. Niños atrapados en el fuego cruzado de disputas parentales, personas que luchaban contra las secuelas del abandono familiar. Estos casos eran emocionalmente agotadores, pero también reforzaban mi determinación de sanar y seguir adelante. En mi búsqueda por superar los traumas de la infancia, continué con la terapia, una práctica que se había convertido en parte integral de mi vida. Fue durante estas sesiones cuando aprendí la importancia del perdón, no por el bien de mis padres, sino por mi propia paz.
Perdonar a mis padres fue un proceso gradual. No excusaba su negligencia ni el dolor que me habían causado, pero me liberó de la ira y la amargura que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Empecé a comprender que aferrarme al resentimiento solo obstaculizaba mi camino hacia la curación. Mientras superaba estos obstáculos emocionales, también me centré en construir una vida fuera del trabajo. Me dediqué a aficiones que siempre me habían interesado, pero que nunca había practicado. Empecé a tocar la guitarra, me uní a un grupo local de senderismo e incluso empecé a pintar, lo que se convirtió en una válvula de escape terapéutica para mis emociones. Pero quizá el acontecimiento más significativo en mi vida personal fue conocer a Ana. Era una colega del bufete, una abogada brillante con un corazón bondadoso y una comprensión compasiva del mundo. Conectamos por nuestra pasión común por el derecho y la justicia, y nuestra relación pronto se convirtió en algo más. Ana era diferente a todos los que había conocido. Me veía por lo que era, no por las sombras de mi pasado. Con ella sentí una aceptación y un amor tan estimulantes como reconfortantes. Se convirtió en mi compañera, mi confidente y mi mayor apoyo. A los 2 años de relación di un paso valiente. Le propuse matrimonio a Ana y ella dijo que sí. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de construir la familia que siempre había deseado. Una familia basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Nuestra boda fue un acontecimiento pequeño pero alegre, al que asistieron amigos íntimos y compañeros de trabajo. Mis padres y Emily no estaban. Había perdido el contacto con ellos tras mudarme a la ciudad. Una parte de mí lloraba su ausencia, pero había aprendido a encontrar la felicidad en la familia que estaba creando para mí. La vida de casado con Ana era todo lo que yo había esperado. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras carreras, compartíamos intereses comunes y cultivábamos un vínculo profundo y afectuoso. Juntos estábamos construyendo una vida que contrastaba con la soledad y el abandono de mi infancia. Con el paso de los años, encontré el éxito en mi carrera. Me di a conocer por mi experiencia en derecho de familia, ganándome el respeto y el reconocimiento de los círculos jurídicos. Pero lo más importante era que había encontrado la paz y la satisfacción en mi vida personal, algo que antes creía inalcanzable. La vida matrimonial con Ana fue el comienzo de un capítulo lleno de amor y comprensión mutua. Éramos socios en todos los sentidos, apoyándonos mutuamente en nuestros sueños y aspiraciones. Nuestras experiencias compartidas en el ámbito jurídico no hicieron sino reforzar nuestro vínculo, y juntos navegamos por las complejidades de la vida con un sentido de propósito y unión. A los pocos años de casarnos, decidimos formar una familia. La perspectiva de ser padre me resultaba a la vez emocionante y desalentadora. Estaba decidido a dar a mis hijos el amor y la atención que había anhelado de mis propios padres. La idea de romper el ciclo de abandono e indiferencia que había marcado mi infancia era mi fuerza motriz. Cuando nació nuestro primer hijo, al que llamamos Lucas, fue un momento de profunda alegría y reflexión. Con él en brazos, prometí ser el padre que nunca había tenido, cariñoso, comprensivo y presente. Ana y yo asumimos la paternidad con el compromiso compartido de criar a nuestros hijos en un entorno afectuoso y estable. A medida que Lucas crecía, y más tarde cuando nació nuestra hija, Lily, encontré una sensación de plenitud que nunca había conocido. Ser padre no estaba exento de dificultades, pero era inmensamente gratificante. Me aseguré de participar en todos los aspectos de sus vidas, desde las actividades escolares hasta los cuentos antes de dormir. Ana y yo éramos un equipo que compaginaba la vida profesional y familiar con un profundo sentido de la responsabilidad y la alegría. Nuestro hogar se llenó de risas, amor y el tipo de calidez que yo había anhelado de niña. Ana y yo creamos tradiciones con nuestros hijos, construyendo recuerdos que yo esperaba que ellos atesoraran. Hicimos viajes en familia, celebramos cumpleaños e hitos con entusiasmo y creamos un hogar donde nuestros hijos se sentían valorados y queridos. Mientras tanto, mi carrera siguió floreciendo. Llegué a socia del bufete y fui reconocida por mi defensa del derecho de familia. Mis experiencias me habían dado una perspectiva única y aproveché mi posición para defender los derechos del niño y el bienestar familiar. A pesar de las exigencias de mi carrera, nunca dejé que mi trabajo eclipsara mi papel de padre.
Recordaba mi propia infancia, la ausencia de apoyo paterno, y estaba decidido a dar a Lucas y Lily una experiencia diferente. Ana y yo fuimos una presencia constante en sus vidas, guiándoles, enseñándoles y, lo que es más importante, amándoles incondicionalmente. A medida que nuestros hijos crecían, también lo hacía su comprensión del mundo. Sentían curiosidad por mi pasado, por sus abuelos a los que nunca habían conocido. Fui sincera con ellos y les conté mis experiencias de forma que pudieran entenderlas. Quería que supieran que el pasado nos marca, pero no nos define. A lo largo de este viaje, pensé a menudo en mis padres y en Emily. Todavía había una parte de mí que anhelaba la reconciliación, la oportunidad de mostrarles el hombre en que me había convertido. Pero también sabía que algunos puentes estaban demasiado dañados para reconstruirlos. Entonces, 10 años después de haber visto a mis padres por última vez, recibí una carta que de nuevo traería el pasado a mi presente. Era de Elizabeth y John, expresando su deseo de volver a conectar, de formar parte de mi vida y de conocer a sus nietos. La carta despertó en mí un torbellino de emociones. Una parte de mí era escéptica respecto a sus motivos, mientras que otra anhelaba el cierre que nunca había recibido realmente. Ana y yo lo discutimos largo y tendido, sopesando el posible impacto de reintroducir a mis padres en nuestras vidas. Tras muchas deliberaciones, decidí responder. Acepté reunirme con ellos, no por su bien, sino por el mío. Fue una decisión impulsada por la necesidad de enfrentarme a mi pasado, de cerrar quizá un capítulo que había quedado abierto durante demasiado tiempo. La decisión de reunirme con mis padres tras una década de silencio estaba cargada de una mezcla de inquietud y de una esperanza tácita de cerrar el círculo. A medida que se acercaba el día del encuentro, los recuerdos de mi infancia, el abandono, el anhelo de su afecto, se reproducían en mi mente como una película monocroma, cruda y conmovedora. Elegí un café tranquilo para la reunión, un terreno neutral alejado de la vida que había construido con Ana y nuestros hijos. Sentado allí, esperándoles, tuve la extraña sensación de retroceder en el tiempo, a una época en la que lo único que buscaba era su aprobación. Cuando Elizabeth y John entraron, apenas los reconocí. Los años les habían cambiado. Parecían más viejos, más frágiles. Cuando nos saludamos, al principio la conversación fue entrecortada, pues los años de ausencia pesaban mucho entre nosotros. Me preguntaron por mi vida y les hablé de mi carrera, de Ana y de nuestros hijos. Había un destello de sorpresa, tal vez incluso de pesar, en sus ojos cuando oían hablar de mis logros y de mi familia. Percibí su curiosidad, su deseo de saber más sobre los nietos que nunca habían conocido. Poco a poco, la conversación se fue haciendo más cómoda, pero estaba claro que el abismo de una década no podía salvarse fácilmente. Hablaron de sus vidas, de los cambios que habían experimentado y de cómo se habían dado cuenta a lo largo de los años de que me habían fallado como padres. «Nos equivocamos, Michael», admitió mi padre, con la voz teñida de remordimiento. «Deberíamos haber estado a tu lado, haberte querido como te merecías. Estábamos atrapados en nuestros propios problemas, nuestros propios fracasos». Mi madre asintió con los ojos húmedos. «Hemos echado mucho de menos y entendemos que no puedas perdonarnos, pero queremos formar parte de tu vida ahora, si nos lo permites». La reunión terminó con la promesa de reflexionar sobre su petición. Al salir del café, sentí una mezcla de emociones. Su reconocimiento de los errores cometidos en el pasado era un paso hacia el cierre que tanto había deseado, pero no borraba los años de dolor y abandono. Anna fue mi caja de resonancia mientras procesaba el encuentro. Me escuchó, ofreciéndome sus puntos de vista y dejándome la decisión a mí. «Elijas lo que elijas. Estoy contigo», me aseguró, con su apoyo inquebrantable de siempre. En las semanas siguientes reflexioné sobre su petición. La idea de presentarles a nuestros hijos, a la familia que Ana y yo habíamos creado, estaba llena de incertidumbre. ¿Podría dejarles entrar en nuestras vidas sabiendo el dolor que me habían causado? Sin embargo, la decisión se me fue de las manos cuando recibí la noticia de que mi padre había caído gravemente enfermo. Lo repentino de la noticia hizo que la situación se volviera urgente. Le visité en el hospital, un encuentro que fue más emotivo de lo que había previsto. Ver a mi padre, débil y vulnerable, despertó sentimientos que creía haber enterrado. Expresó su arrepentimiento,
su deseo de enmendarse, aunque fuera tarde. Después de la visita, supe lo que tenía que hacer. Decidí presentarles gradualmente a mi familia, darles la oportunidad de ser los abuelos que Lucas y Lily nunca habían conocido. Era un riesgo, pero una parte de mí quería que mis hijos tuvieran la conexión familiar que yo había anhelado de niña. Mientras navegábamos por esta nueva dinámica, hubo momentos incómodos, restos del pasado mezclados con el presente. Pero también hubo momentos de auténtica conexión. Ver a mis padres con mis hijos, ser testigo de un vínculo que nunca había experimentado. Mi empresa, que había fundado con un amigo de la Facultad de Derecho, se había convertido en una empresa de éxito. Nos especializábamos en consultoría y abogacía jurídica, y el éxito no solo nos aportó estabilidad financiera, sino también una sensación de logro. La noticia de mi éxito y de la reconciliación con mis padres pareció extenderse, y Elizabeth y John no tardaron en expresar su deseo de participar más en nuestras vidas. Hablaban de arrepentimiento y de oportunidades perdidas, de querer recuperar el tiempo perdido. La reintroducción de Elizabeth y John en mi vida, y por extensión en la de Ana y nuestros hijos, fue un viaje marcado por un cauto optimismo. Los primeros encuentros fueron tímidos, y cada interacción estaba impregnada de las corrientes subterráneas de un pasado compartido, aunque divergente. Mis hijos, Lucas y Lily, sentían curiosidad por sus recién descubiertos abuelos. Se acercaban a ellos con la inocencia y la franqueza que solo poseen los niños. Al verlos juntos, vi destellos de lo que podría haber sido, de la relación abuelo-nietos que podría haber llenado mi propia infancia de calidez y alegría. Elizabeth y John, por su parte, parecían realmente interesados en establecer una relación con sus nietos. Eran atentos y amables, un marcado contraste con los padres con los que yo había crecido. Sin embargo, había cierta incomodidad, la sensación de estar intentando salvar una distancia que se había ensanchado durante años de abandono y ausencia. En cuanto a Ana y a mí, observamos el desarrollo de esta dinámica con una mezcla de esperanza y aprensión. Ana era mi pilar, su presencia una fuente constante de fuerza y comprensión. Compartía mis reservas, pero apoyaba mi decisión de dar a mis padres la oportunidad de formar parte de nuestra familia. Mientras tanto, mi carrera seguía floreciendo. El bufete había crecido en reputación y éxito, convirtiéndose en uno de los principales de la ciudad. La estabilidad financiera que ello aportaba era gratificante, pero más satisfactorio era el trabajo que hacíamos, abogando por las familias y los niños, asegurándonos de que sus voces fueran escuchadas y sus derechos protegidos. Un día, de la nada, Elizabeth y John solicitaron una reunión conmigo. Quedamos en una cafetería, el mismo lugar donde habíamos vuelto a conectar por primera vez. Las expresiones serias de sus rostros sugerían que se trataba de algo más que un encuentro casual. Michael, hemos estado pensando mucho en el pasado, en todo el tiempo que nos hemos perdido contigo y con tu familia, empezó mi padre, con voz inestable. Somos conscientes de que nunca podremos recuperar el tiempo perdido, pero queremos formar parte de tu vida, algo más que visitas ocasionales. Mi madre asintió con la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. No nos hacemos más jóvenes, Michael. Nos gustaría mudarnos más cerca de ti, formar parte de tu vida y de la de nuestros nietos. La petición me cogió por sorpresa. La idea de tenerlos tan cerca, tras años de distancia emocional, era algo que no había considerado. Fue una mezcla de emociones. El viejo deseo de un vínculo familiar luchando con los recuerdos de una infancia olvidada. Ana y yo lo discutimos largo y tendido, sopesando los pros y los contras. Es tu decisión, Michael, dijo con su mano en la mía. Pero elijas lo que elijas, estoy contigo. Después de pensarlo mucho, accedí a su petición. Quizá fuera la añoranza residual de afecto paterno, o quizá la esperanza de que nuestra relación aún pudiera evolucionar. Fuera cual fuera el motivo, decidí darles la oportunidad de estar más presentes en nuestras vidas. Elizabeth y John se mudaron a una casa cercana a la nuestra. La proximidad trajo consigo nuevas oportunidades de interacción. Las cenas familiares, las celebraciones de cumpleaños y las reuniones navideñas ahora les incluían creando nuevos recuerdos, aunque teñidos de las complejidades de nuestro pasado. Con el paso de los meses, la relación con mis padres fue mejorando poco a poco. No estuvo exenta de dificultades,
pero hubo un esfuerzo genuino por parte de todos. Mis hijos disfrutaban de la presencia de sus abuelos e incluso Ana entabló una relación cordial con ellos. Pero justo cuando nos estábamos asentando en esta nueva dinámica familiar, una conversación con mi padre me reveló una verdad que me hizo cuestionármelo todo. «Estamos muy orgullosos de ti, Michael», me dijo mi padre una tarde, sentados en el salón. «Nunca imaginamos que llegarías a tener tanto éxito, tantos logros». Era un cumplido, pero me tocó la fibra sensible. No pude evitar preguntarme si su renovado interés por mi vida se debía a mi éxito. ¿Habrían buscado la reconciliación si yo no hubiera logrado lo que logré? La duda persistía, ensombreciendo el tímido vínculo que estábamos construyendo. Observaba su comportamiento y cuestionaba sus motivos. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que su deseo de reconectar podría haber estado influido por mi situación económica y profesional. La semilla de la duda plantada por el comentario de mi padre creció, ensombreciendo nuestras interacciones. La pregunta se cernía sobre mi mente. ¿Eran sinceros los esfuerzos de reconciliación de mis padres o estaban motivados por mi nuevo éxito? Luché con estos pensamientos, dividida entre el deseo de una auténtica conexión familiar y el miedo a ser utilizada. La alegría que mis hijos encontraban en sus abuelos complicaba aún más la situación. No quería negarles el vínculo familiar que tanto apreciaban, pero no podía librarme de mis sospechas. El punto de inflexión llegó inesperadamente durante una reunión familiar en nuestra casa. Elizabeth y John se habían involucrado más en nuestras vidas, asistiendo a eventos y pasando tiempo con los niños. Pero aquella tarde, mientras los niños jugaban en el jardín y Ana charlaba con Elizabeth, escuché una conversación entre John y uno de mis colegas que confirmó mis peores temores. «Nunca esperé que Michael llegara a mucho, dada su vena rebelde de niño», dijo John, sin darse cuenta de que yo estaba a su alcance. «Pero míralo ahora, un abogado de éxito. Nos alegramos de haber vuelto a su vida, ya era hora de que disfrutáramos de los frutos de su éxito». Al oír esas palabras, me invadió una fría sensación. Su interés por reconciliarse, su repentina presencia en nuestras vidas. No se trataba de hacer las paces o de afecto genuino. Se trataba de lo que yo podía ofrecerles ahora: seguridad económica y posición social. Sentí una mezcla de rabia y decepción. Toda mi vida había anhelado su amor y su aprobación, y cuando por fin me tendieron la mano, no fue por remordimiento ni por deseo de conectar, sino por interés propio. Aquella noche, cuando los invitados se habían marchado, me enfrenté a mis padres. «He oído lo que has dicho, papá. ¿Por eso estás aquí? ¿Porque ahora tengo éxito?». La tensión se apoderó de la habitación mientras se esforzaban por responder. Finalmente, mi padre admitió: «Cometimos errores, Michael. Nos equivocamos contigo, y sí, estamos orgullosos de lo que has conseguido. Pensamos que merecíamos formar parte de ello». Su confesión fue un trago amargo. Confirmaba que sus esfuerzos por reconciliarse no se basaban en el amor, sino en el oportunismo. Aquella noche tomé una decisión. Quería una familia, no benefactores, les dije con firmeza. No puedo teneros en mi vida con estas pretensiones. Es mejor que sigamos caminos separados. Elizabeth y John abandonaron mi casa y con ellos la ilusión de una reconciliación familiar. El cierre que había buscado no llegó en forma de feliz reencuentro, sino en la claridad de que algunas relaciones no podían arreglarse. Después me centré en mi familia: Ana, Lucas y Lily. Eran mi mundo, mi verdadera familia. Con ellos encontré el amor y la aceptación que siempre había buscado. Seguí haciendo crecer mi bufete de abogados, utilizando mi éxito para ayudar a los necesitados, asegurándome de que mis logros se utilizaran para un bien mayor. El intento de reconciliación de mis padres y su posterior revelación me enseñaron una valiosa lección. La familia no siempre está determinada por la sangre, sino por los lazos del amor, el respeto y el cuidado genuino. Yo había encontrado eso con Ana y nuestros hijos, y fue allí donde concentré mi energía y mi amor. Al final, me di cuenta de que mi trayectoria, de niño no deseado a abogado de éxito y padre cariñoso, era un testimonio de mi resistencia y fortaleza. Ha sido un camino lleno de retos, pero cada paso me ha llevado a donde debía estar.